Compañeros, buenas. Recuerden que el día de hoy tenemos la publicación del dato de la inflación. Hoy tenemos que hablar sin duda de lo que ha pasado con Paxos y la moneda BUS, la moneda estable de Binance, y sin ninguna duda de los extraterrestres. Pues sí, vamos a intentar hablar en el orden de la importancia de cómo afectan al precio de Bitcoin estos tres temas tan importantes, y vamos a ir desde el menos importante hasta el más importante. Pues sin duda que los extraterrestres no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad que sí? Por lo menos hasta ahora, a menos de que vengan a comprar Bitcoin, y lo dudo. El segundo tema menos importante, y realmente me llama mucho la atención porque se le ha intentado sacar muchísima salsa y ahí no hay nada, es el tema de la paridad, o mejor dicho, el DP entre BUS y otras monedas estables. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo esta enorme vela me podría estar causando muchísima preocupación. Oh por Dios, se ha generado un DPEG, ahora sí, nos vamos a cero. Ya va, no vamos a cero. Vamos a medirlo. Si la paridad es aquí en el dólar, esta enorme caída solamente representa un 0,5%. Sí, exactamente, un 0,5%. Y de todas maneras, de ese 0,5% ya prácticamente recuperó toda la caída, lo cual fue probablemente el FUD de justo en la publicación, y actualmente ya no tiene absolutamente ningún tipo de importancia. Solamente hay un DPEG del 0,11%. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Antes, quiero mostrarles lo que ha pasado anteriormente con esta unidad de Binance, porque cualquiera puede decir, no, es que aún nadie lo sabe. No, aún nadie lo sabe, no. Esta moneda ya ha sufrido en el pasado golpes más fuertes. No estoy seguro de cuáles fueron los motivos, pero fíjense como en abril del 2021 cayó un 3%, como también en mayo del 2022 subió. Esto de seguro fue cercano a la crisis que estuvimos viendo en junio, el 10%, o sea que estaba más bien por encima de la paridad. También recientemente, en lo que fue en la fecha del 8 de noviembre, esto seguro fue por FTX, el 3,5% al alza, por encima de la paridad con respecto al USDT. Entonces, actualmente, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuáles son los hechos? ¿Y qué es lo que está pasando? A nivel técnico, como les estoy diciendo, no está pasando absolutamente nada. Lo que han dicho es que Paxos ha sido demandado por la SEC y les ha prohibido mintear, es decir, imprimir nuevas monedas estables para Binance. Después de darle muchas vueltas al asunto y de escuchar realmente mucho contenido de otras personas que manejan bastante información sobre el mundo cripto, lo que parece ser es simplemente un ataque directo a Binance a través de Paxos, donde simplemente se quiere desestabilizar lo que es el ecosistema de Binance, ya que BUS es la moneda estable dentro del ecosistema de la Binance Smart Chain, y atacar a BUS, es decir, a su moneda estable, es una perfecta manera de descapitalizar a Binance Coin. Y en efecto, fíjense, ya ahora vamos a ver el análisis técnico de Binance Coin porque sí lo ha afectado fuertemente. Pero este es el cataclismo que nos va a llevar a cero. Creo que es más probable que los extraterrestres nos lleven a cero, porque Paxos tiene el respaldo de absolutamente todos los dólares que están aquí. O sea, aquí esto no es el UST de Luna. Esto no es una moneda estable que no tenga respaldo o que sea de cálculo algorítmico. El dinero está, y el que quiera perder dinero, que se ponga a cambiarlo a la paridad perdiendo estas cantidades del 0,5%, que igual si tienes demasiado miedo y no tienes nada de paciencia lo puedes hacer. Una pérdida del 0,5% es entendible. Pero es que no tienes por qué perder nada, porque si tú simplemente devuelves las monedas a Paxos, simplemente ahí te los van a redimir por dólares. Así que no está pasando absolutamente nada. Repito, los extraterrestres es una preocupación aún mayor. Este es parte del típico food de lo que siempre se intenta llevar desde Estados Unidos hacia Binance, porque a Binance la detestan. Simplemente no pueden lidiar con que Changpeng Zhao tenga éxito en su exchange. Y nada más. Entonces caemos con cuál es el tema más importante para el día de hoy. Pues sin duda alguna, la publicación del dato de la inflación. Vamos primero a repasar muy rápidamente el gráfico de una hora
qué es exactamente lo que ha estado ocurriendo con las criptomonedas. Si quieren ver por ustedes mismos cómo la paridad se va moviendo, pueden seguir este tickler de BUSD, USDT. Lo pueden encontrar en TradingView. Ahora sí, vámonos con Bitcoin. Bitcoin tuvo un movimiento alcista luego de la apertura de Wall Street el día de ayer, sin ningún tipo de motivo realmente importante. Parece ser que de una o de otra manera ya se está dejando de percibir el miedo a lo que puede ser la publicación que vamos a tener el día de hoy. Ahora bien, por todos lados he estado escuchando cada vez más especulaciones sobre si sí va a salir en lo esperado, sobre si igual ya lo que se espera son montos demasiado altos, si esto va a tener algún tipo de repercusión o no. Solamente les puedo decir que luego de la publicación, una hora después, viene la apertura de Wall Street. Y ahí en la apertura de Wall Street es en donde se va a decantar una tendencia de Bitcoin. Si va a subir, evidentemente va a subir bastante por encima de la pérdida de esta directriz anterior, es decir, por encima de los $22.700. Es más, muy probablemente estemos hablando de que estas fueron las correcciones que se vieron antes de continuar con un movimiento alcista importante, probablemente por encima de los $25.000. Ya vamos a definir a qué me refiero con un dato bueno o un dato malo. Mientras que un dato malo puede ser exactamente perder lo que son los $21.400, prácticamente es aquí en donde el precio se ha estado devolviendo al alza anteriormente. Si se perdieran nuevamente luego de la publicación de ese resultado y con la apertura de Wall Street los $21.400, muy probablemente sí nos vayamos a ir hasta los $20.900, donde está este soporte importante, sin descartar que no sea simplemente una caída para luego continuar un movimiento alcista, sino que más bien a partir de esta caída hasta los 20.900 simplemente se teste momentáneamente y se continúe, es decir, luego de la publicación del resultado nos quedemos un rato y luego a partir de los próximos días continuemos descendiendo hasta siguientes niveles importantes de soporte. El siguiente vendría siendo los $20.000 aproximadamente, los 19.875, que es exactamente lo que me marca ese retroceso de Fibonacci. No viene al caso, estoy utilizando más que de costumbre los retrocesos de Fibonacci porque al haber tenido este movimiento alcista tan vertical, no hay una forma eficiente de realmente encontrar soportes y resistencia. Vamos a revisarlo muy rápidamente antes de regresar a esa temporalidad de una hora. Fíjense, es que prácticamente coincide con esta área de soporte justo antes del crash de FTX y anteriormente fue una ligera resistencia un poco difícil de romper, pero no es un nivel tan relevante. Puede ser más relevante si lo vemos desde Fibonacci que si simplemente lo trazamos como soporte o resistencia. Regresemos entonces en donde estábamos. No hay una probabilidad más alta previo al resultado. Y pensar que vamos a ser capaces de adivinar cuál va a ser el resultado no tiene tampoco tanta importancia porque una cosa es el resultado y otra cosa es la interpretación que el mercado le vaya a dar. Por eso es que yo siempre les digo que los que se anticipan son los que pierden. Y yo tengo mis ideas en la mente y mis ideas es de que la inflación va a salir por encima de lo esperado. Pero vamos a esperar a la publicación, por lo menos yo eso es lo que voy a hacer para luego tomar mis decisiones. Binance Coin ha cambiado su forma totalmente, realmente, recuerdan el día de ayer estábamos en los $306, $309 para la publicación del video y yo les estaba diciendo que era muy importante que resistiera los 305 y que como mucho podría caer hasta los 295, pues nada, el precio simplemente ni avisó y se fue debido al FUD generado por lo que le está ocurriendo a Paxos con la moneda estable de Binance. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede ver? Que ni siquiera ha sido capaz de mantenerse seriamente por encima de los $293. Esto que antes debía ser un soporte muy eficiente, ahora va a ser una resistencia formidable y muy probablemente vamos a seguir teniendo resultados hasta que teniendo problemas y que esta resistencia va a seguir siendo fuerte hasta que algo ocurra referente al tema de Paxos y la moneda estable de Binance. Lo último que se sabe es que Paxos va a contrademandar y que pretende echar para atrás la decisión de la SEC con respecto a lo que está haciendo con la moneda estable de Binance. Evidentemente les está tumbando un negocio muy importante para ellos y supuestamente van a apelar. Pues vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que hasta ahora el precio no descuenta nada positivo, pero
Romper nuevamente los 295 sí puede ser bastante positivo y sí fácilmente puede ser que continúe con un movimiento alcista. Igualmente, vuelvo y repito, está claramente corrigiendo y no ha encontrado ningún tipo de soporte relevante ni ha estado dando ningún tipo de síntoma de reversión en el precio. Por lo que no me estaría yo pensando en intentar cazar un dip en Binance Coin y mucho menos previo a datos macroeconómicos tan importantes como los que se van a publicar. Ethereum. Ethereum también se está viendo afectado, pero recuerden que ellos tienen su propia crisis por la que la SEC le hizo a Kraken con respecto al staking de criptomonedas. Lo cierto es que Kraken es otro que va a apelar ese resultado y está pensando en que de alguna manera lo que está ocurriendo sobre ello va a afectar también a todas las monedas de Proof of Stake. Es por eso que Ethereum también se encuentra en una tendencia bajista. Fíjense esta hermosa directriz que tiene suficientes toques para ser considerada con seriedad y cómo recientemente la estamos tocando. Pensar que construimos un nuevo máximo por encima de estos anteriores puede ser muy positivo. Es decir, con solo la ruptura de la directriz y un cierre por encima, es decir, a partir de los 1505, y que ya sería algo bastante positivo, pero construir un nuevo máximo por encima de este anterior, me refiero, un máximo por encima de este, es decir, aproximadamente en los 1530, tener un cierre por este punto ya me desmarcaría, además de ser la ruptura de esta directriz, ya me estaría desmarcando de la construcción de mínimos decrecientes, mínimos decrecientes, mínimos decrecientes. Si construimos un máximo creciente por encima de estos mínimos que se están formando, va a ser extremadamente positivo y puede catapultar nuevamente el precio a buscar nuevos máximos. Esta criptomoneda, específicamente Ethereum, es la que más se ve afectada por todas las decisiones macroeconómicas de Estados Unidos. Aquí normalmente esta es la que más ligada está al Nasdaq y al S&P 500 y no a otros mercados. Así que es la que más se va a ver afectada positiva o negativamente con la publicación del dato de la inflación que vamos a tener en unas horas. Y Cardano, bueno, Cardano realmente está en esta área de soporte de la que estuvimos hablando, ya alcanzó los 0.347 y a partir de ahí parece que le ha sido de soporte y no ha continuado cayendo. Es la única que se encuentra sobre un soporte y está pegado a él. No significa que vaya a aguantar, pero es exactamente lo mismo. Si se construye un nuevo mínimo por debajo de los anteriores, por debajo de los 0.345 o 0.344, puede ser una excelente señal para pensar que vamos a ir a caer hasta el siguiente nivel, que coincide con lo que en el gráfico semanal tenemos esta línea de color amarillo de máximos crecientes. Perder nuevamente lo que pueden ser los 0.3266 sí puede ser muy muy peligroso para Cardano y llevarlo fácilmente a retestear nuevamente los mínimos que se habían estado viendo de los 0.27 o muchísimo menos. Pero pensar que eso va a ocurrir no es el primer escenario que se me viene a la mente, porque primero tendría que haber un acompañamiento de otras criptomonedas en ese mismo escenario bajista. Es decir, si se van a descapitalizar todas, lo más probable es que a esta de perder el 0.3266 sea de las que peor le vaya. Mientras estos soportes que tiene actualmente, en donde se encuentra el 0.347 y el 0.3266, mientras esté por encima, estas caídas aún pueden ser bastante saludables para continuar una recuperación alcista en el precio. Pero perder esta es la línea de soporte de los 0.3266, esta es la que probablemente peor le vaya de todas. A menos de que a Binance le termine de caer algo terrible encima, una de las pestes de Egipto o algo por el estilo, pero sobre todo por lo de la moneda estable de su ecosistema. Pero Cardano a nivel técnico está muchísimo peor que Binance Coin, simplemente por lo lejos que está Binance Coin de sus mínimos del 2022, mientras que Cardano los tiene al lado. Es decir, Cardano pierde los 0.27, ¿cuánto fue que fue lo mínimo que alcanzó? Vamos a revisarlo muy rápidamente. Lo mínimo que alcanzó Cardano fueron los 0.2397. Si se llegaran a perder nuevamente los 0.2397, va en free fall, va en caída libre y nadie puede decir que realmente el 0.20 vaya a resistir siquiera.
No descartaría que ese sea el escenario más probable, es decir, la caída es mucho más vertical, mientras que Binance Coin tiene los mínimos en los $180, justamente con lo que fue el crash que hubo en junio con Three Arrows Capital. Está muy lejos Binance Coin de los mínimos históricos del 2022, mientras que Cardano los tiene al lado. Cardano siempre va a tener mucho más potencial de caer que las demás. No es hate, es realidad. Ahora bien, y ya para cerrar, quiero que nos detengamos un momento a ver dos gráficos muy importantes. Primero que todo, lo que está haciendo el dólar index. Este es el refugio perfecto frente a los escenarios macroeconómicos negativos y está en una zona especial para decir que no se puede predecir qué es lo que va a pasar. Y sí, suena un poco triste, pero es la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque de una o de otra manera, vamos a ponerlo en una temporalidad un poco mayor, el de 4 horas me sirve, es bastante positivo el hecho de que esté retesteando esta línea de soporte de color blanco que está en este punto. Que el dólar caiga significa que todos los activos de riesgo como las criptomonedas van a irle muy bien. Y fíjense cómo se encuentra bailando sobre ese soporte. Justamente, que construyera un mínimo por debajo de los anteriores, justamente por debajo del 102.60. Si construyera ese mínimo, un nuevo mínimo por este punto, muy probablemente eso va a ser bastante positivo. Que se construyera justamente en esta zona. Eso sería muy positivo para todas las criptomonedas y muy probablemente eso va a ser acompañado por absolutamente todas. Pero estamos justamente previo a un resultado y es por eso que esta línea de soporte no necesariamente tiene que ceder. Mientras no se haya perdido y mientras no se haya cumplido este objetivo, todavía esta zona de soporte puede resistir justo donde se encuentra actualmente esa línea blanca y rebotar al alza. Y muy probablemente de qué va a depender que rebote o no rebote, pues del dato de la inflación que vamos a tener en unas horas. Si llegara a construir, y por eso tengo esta alarma aquí puesta, por encima del 104 y tiene un cierre por encima, vamos entonces a ver, en vez de ver el vaso medio lleno, vamos a ver el vaso medio vacío. Porque mientras está bailando sobre este soporte, que de perderlo va a ser muy positivo, también tenemos por la parte de arriba esta directriz que ha sido tocada ya varias veces y que nunca se había logrado romper y que aquí ha sido rota. Y que mientras esté rota, lo que podemos pensar es que estos mínimos se van a sostener en el 100.08 y que muy probablemente esto es alcista. Entonces, no podemos saber si esto es alcista o es bajista hasta que no tenga un cierre por encima, ya sea del 104 o justamente, como les estoy diciendo, en el 102.6. Esos son los dos puntos claves con el dólar index, el cual va a dar la pista buena, porque justamente al encontrarse todas las divisas cotizando en contra del dólar, es ahí donde vamos a tener la respuesta. ¿Por qué el dólar index sube o baja con el dato de la inflación? Muy sencillo, porque el dólar index sube cuando las expectativas sobre las tasas de interés sube, es decir, que se supone que van a seguir subiendo las tasas porque la inflación no va a estar remitiendo. Es por eso que mañana esto o explota al alza o a la baja dependiendo de ese resultado. Y con respecto al S&P 500, esto está más claro que el agua. Mientras no se construya nuevamente y se consolide un cierre por encima de los 4.160, 4.170, vamos a darle 10 puntos de margen, esto se encuentra justamente en el borde de una resistencia que no sabemos, no podemos anticiparnos a saber si va a ser rota al alza o que la resistencia va a cumplir su efecto y simplemente a partir de este punto vamos a continuar con un movimiento bajista. Hay un punto clave, muy clave, que es exactamente del que les quería hablar ya para terminar, y es donde tengo esta alarma puesta. Yo les he hablado muchas veces a ustedes sobre lo que son los CTA. Los CTA son los Commodity Trader Advisor, son unas manos fuertes que no es que sean las manos más fuertes del mercado, pero son las más ágiles. Ellos se voltean y cuando se voltean arrastran a todos, porque simplemente no se quedan quietos. Y el punto que tenemos que tener en cuenta para esta ocasión con los CTAs es este punto de los 3.975. Si el precio del S&P 500 toca este punto, ellos van a vender a saco. Y lo tengo que mencionar porque para mí tendría
todo el sentido del mundo como trader pensar que pues, un retoque a la directriz para seguir subiendo, independientemente de los datos macro, viéndonos puro a lo técnico, esto es alcista siempre y cuando llegue a ese punto. Pues no. Y pues no, simplemente por ese dato, ese pequeño aspecto que muchos operadores no tienen en cuenta, pero que yo no le quito los ojos de encima, que son los CTAs. Es decir, si el precio llega a esta zona, en vez de rebotar al alza, los CTAs van a vender a saco. Y probablemente nos van a devolver por debajo de los 3.950, tal vez hasta por debajo de los $3.900, en simplemente ese movimiento extremadamente ágil que hacen cada vez que se les toca sus puntos clave. No es un stop loss. Ellos esperan a veces hasta 30 minuticos, no, a veces ni tardan tanto, pero cuando se les toca ese punto clave, ellos actúan en muy poco tiempo. Es decir, a veces esperar la confirmación en el gráfico de 4 horas a ver qué van a hacer, no, es que venden a saco. Y ni siquiera tiene que estar Wall Street abierto. Venden directamente en diferentes mercados, incluso en los mercados fuera de horas, como es este que cotiza actualmente, que estamos viendo. Por lo que los 3.975 no es rebote alcista para continuar un movimiento. No. Al contrario. Ese puede ser realmente un punto de quiebre, de inflexión del mercado muy negativo, e incluso mucho peor que tener un cierre por encima del dólar index del 104, como se los había estado mostrando. Entonces, compañeros, en conclusión, los extraterrestres no tienen nada que ver. Si te vas a poner a vender tus criptomonedas porque estás lleno de pánico, porque la SEC va detrás de Paxos y Binance va a cero, tampoco tiene sentido. Dentro del mundo cripto no se están moviendo las cartas de una manera realmente peligrosa, pero peligroso y decisivo va a ser lo que vamos a tener con respecto al dato de la inflación en unas horas.